Pues familia, ya vamos en nuestra tercera semana de la serie Varón Perfecto. Estamos edificando esta serie partiendo de este fragmento de la Escritura que está en Efesios capítulo 4, verso 13. Fíjate lo que dice, léalo conmigo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este fragmento, familia, significa básicamente que Cristo es el modelo de varón perfecto al que nosotros nos debemos alinear. Él es nuestra meta. Cristo es nuestro modelo aspiracional. Como Cristo deberíamos querer ser tú y yo. No como el Potrillo, o como Pedro Infante, o como Luis Miguel. No, tu modelo aspiracional, mi modelo aspiracional debe ser Jesús. Partiendo de esto, la semana pasada hicimos esta pregunta: ¿cómo es Jesús para poder imitarlo? Y lo primero que resaltamos, la primera respuesta a esta pregunta fue que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Es decir, Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pues los hijos de Dios, a partir de que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús para ser salvos, a partir de que nosotros creímos al Evangelio y lo recibimos en el corazón, también tenemos dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y establecimos esta verdad la semana pasada. Los hijos de Dios fortalecemos la naturaleza divina para dominar la humana. Eso es lo que aprendimos la semana pasada, pero la verdad, familia, es que hemos aprendido muchas cosas en estas 2 semanas. Precisamente por eso quiero animarles el día de hoy a buscar estas charlas anteriores, las 2 que llevamos, y a volverlas a escuchar para interiorizar todo esto que estamos aprendiendo. El día de hoy, para seguir con nuestra serie, vamos a tratar de responder otra vez la misma pregunta que nos está dirigiendo en esta serie. ¿Cómo es Jesús para poder imitarlo? Y el día de hoy vamos a descubrir que Jesús pudo vencer la tentación. Así se llama el tema de hoy, vencer la tentación. Les dije que esta era una serie dirigida a los hombres, así que hombres, Jesús es nuestro modelo aspiracional porque cuando fue tentado por el diablo, Él venció la tentación. Él es un vencedor ante la tentación. La Biblia dice esto y es muy importante acerca de Jesús y acerca de la tentación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, recuerden que esta doble negación se vuelve una afirmación. Entonces el fragmento diría de esta manera: porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es entonces nuestro sumo sacerdote. Jesús es entonces nuestro intercesor. Jesús es nuestro abogado. Y Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él comparte nuestra misma naturaleza humana. Él nos entiende. Esto es algo maravilloso, esto es algo muy importante. Ya dijimos la semana pasada que Jesús debía asumir la naturaleza humana para morir por nosotros en la cruz y representarnos cabalmente como humano en ese sacrificio expiatorio. Pero hoy estamos aprendiendo que Jesús también asumió la naturaleza humana para ser tentado y entonces pueda compadecerse de nuestras debilidades, pueda comprender nuestra fragilidad humana, para ser empático con nosotros cuando tú y yo somos tentados, cuando tú y yo caemos, y luego para que Él pueda interceder por nosotros ante el Padre. Él es nuestro intercesor.
Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote y Él puede interceder por nosotros porque entiende tu naturaleza y la mía, entiende lo que es pasar por la tentación. Pero el logro de Jesús fue que aún compartiendo nuestra misma naturaleza humana y aún siendo tentado en todo según nuestra naturaleza, igual que tú y que yo, Él no cayó en la tentación. Jesús es nuestro modelo aspiracional porque pudo vencer la tentación. El Evangelio de Lucas nos cuenta cómo sucedió. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Eso significa o nos enseña que viene de ser bautizado. Él está lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán de su bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay mucho que aprender sobre la tentación en este pasaje. Por ejemplo, número 1, el enemigo querrá tentarte antes de iniciar tu ministerio para hacerte caer en pecado y así descalificarte. ¿Y sabes qué? Dios lo va a permitir. Esto lo aprendemos aquí en este pasaje. Y es que Dios lo permite porque si no eres capaz de vencer las tentaciones primeras, las iniciales, las básicas, no podrás vencer las postreras, las más fuertes, las más pesadas. Número 2, el enemigo querrá utilizar tus necesidades físicas y biológicas para hacerte caer. Cuando trates de suplirlas siguiendo las sugerencias del enemigo. En este caso, el enemigo utilizó esa necesidad básica del alimento. Pero el ser humano tiene otras necesidades físicas básicas: el agua, el descanso, el sueño, el sexo. Satanás tiene formas de tentarnos basándose en esas necesidades básicas para que tú trates de suplirlas al margen de la palabra de Dios o de lo que es correcto. Número 3, aquí aprendemos también que el enemigo querrá aprovechar tus propios anhelos, aspiraciones, tu propia vocación y la búsqueda de logros para hacerte caer, tratando tú de conseguir todo eso a toda costa. Jesús sabía que tenía un llamado, que es maestro, que iba a redimir a la humanidad. Y Satanás quiso utilizar todos estos aspiraciones propias o anhelo o vocación para tratar de decirle cómo obtenerlo sin necesidad de pasar por la cruz. Número 4, todos necesitamos ser validados. Jesús también lo necesitaba en su naturaleza humana. Por eso el enemigo, en este caso, trató de utilizar esa necesidad de validación para hacerlo caer en la tentación. Algunos mitos mesiánicos decían
que cuando viniera el Mesías se iba a presentar parado sobre el pináculo del templo. Jesús conocía estos mitos. Él sabía que seguir esta propuesta de Satanás podría darle a él credibilidad ante la sociedad o ante algunos sectores del judaísmo. Son tentaciones que el enemigo presenta. Pero ante todas estas tentaciones, Jesús venció. Él es nuestro modelo, porque venció la tentación. Número 5, Jesús venció toda tentación con la palabra de Dios. Él siempre refutó a Satanás con la palabra de Dios. No fue con sus ideas, no fue con ideas del mundo, no fue con criterios mundanos. Fue la palabra de Dios la que refutó toda tentación del enemigo. Por eso Jesús siempre dijo, escrito está. Y hay una última lección que podemos aprender sobre la tentación en este fragmento, y es lo siguiente: Satanás no se desanima de tratar de tentarte. Si no te hace caer en el primer intento, hará un segundo intento y un tercer intento. Porque aquí dice, por ejemplo, Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se apartó de él para siempre, se apartó de él por un tiempo. Familia, Jesús es nuestro modelo aspiracional porque Él venció la tentación. Él pudo vencer la tentación. Y hay un fragmento más de la Escritura que habla sobre la tentación, el cual quiero compartirles el día de hoy. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago, que nos desafía a ti y a mí a vencer la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, el asunto no es ser tentado. El logro no es contar qué tan grande tentación enfrentaste. El asunto es vencer la tentación. La bienaventuranza viene al vencer, no al caer y ser restaurado. La bienaventuranza viene al mantenerte sin caída. Ahora, últimamente, como la tendencia es ser vulnerables, abrir el corazón, tener valor para reconocer los pecados, etcétera, etcétera, pareciera que se está poniendo de moda caer en la tentación y luego cuando te agarran en la maroma y te descubren, presentarte llorando con una falta de honestidad, buscando que todos te abracen y te validen. Pero familia querida, escúchame otra vez. La bienaventuranza no está en caer en la tentación, sino en soportarla, en vencerla. La bienaventuranza está en mantenerte firme. Cuando el enemigo quiera venir a hacerte caer ante una propuesta, ante una situación, ante una tentación. Jesús es nuestro modelo aspiracional porque Él no cayó en la tentación, sino que la soportó y la venció. Y este es un reto para nosotros. Esta es una inspiración para nosotros. Este es nuestro modelo aspiracional. Y de todo esto aprendemos lo siguiente que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El varón que soporta la tentación es bienaventurado. Lo voy a repetir. El varón que soporta la tentación es bienaventurado. Ahora quiero que todos lo repitan conmigo, que lo grites conmigo bien fuerte cuando cuente 3. 1, 2, 3. El varón que soporta la tentación es bienaventurado. Ahí está la bienaventuranza, en soportar la tentación, no en caer en ella. Y ante esto, familia, surge una pregunta muy importante que nos va a conducir en el resto de la plática. La pregunta es, ¿cómo podemos soportar la tentación así como Cristo? ¿Cómo podemos soportar la tentación así como Cristo? Bueno, en el relato de las tentaciones de Jesús, aprendemos varios tips sobre cómo vencer. Tú y yo podemos aprender de Jesús y aplicarlo a nuestra vida. Número 1, tú y yo podemos vencer la tentación manteniéndonos fortalecidos espiritualmente.
Miren, una vida espiritual fuerte no te va a exentar de ser tentado, pero sí te va a proveer más posibilidades de vencer la tentación. En el caso de Jesús, Él estaba fortalecido espiritualmente y de todas maneras fue tentado. Entonces, estar fuerte espiritualmente no te exenta de ser tentado, pero te da más posibilidades de vencer la tentación. Fíjate lo que se dice de Jesús al respecto. Lucas 4, versículos 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjate lo que nos enseñan estos versículos. Estos versículos aluden a la fortaleza espiritual de Jesús. Dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Lleno del Espíritu Santo. No vacío espiritualmente, no frágil espiritualmente, lleno del Espíritu Santo. Por otro lado, Jesús viene de dar un paso de obediencia, viene del Jordán, viene del bautismo. Cuando tú y yo estamos en obediencia a la palabra de Dios, nos sentimos fuertes espiritualmente. Número 3, Jesús viene con el objetivo de seguir fortaleciendo su vida espiritual porque está tomando un tiempo para ayunar. En otras palabras, Jesús no nada más está lleno del Espíritu Santo, no nada más viene de vivir en obediencia, sino que todavía está tomando un tiempo para fortalecerse más espiritualmente, apartándose para ayunar y buscar a Dios. Pues definitivamente Jesús enfrentó la tentación en un momento de fortaleza espiritual. La tentación no llegó en su momento más vulnerable, la tentación llegó en un momento de fortaleza espiritual. Como dijimos la semana pasada, los hijos de Dios fortalecemos la naturaleza divina para dominar la humana. Llegó Satanás tratando de aprovecharse de esa parte humana de Jesús, su necesidad física y biológica, su necesidad de validación, su necesidad de lograr cosas, y entonces viene y le ofrece suplir todas esas necesidades de acuerdo a lo que Satanás le estaba planteando. Pero no contaba con que se iba a encontrar con un Jesús fuerte espiritualmente. Estar fuerte espiritualmente no nos exenta de ser tentados, pero nos da más posibilidades de vencer la tentación. Ahora, ya al final de su ministerio, la noche que Jesús fue entregado, hablando Jesús con sus discípulos y previniéndoles acerca de que venía una temporada de tentación para sus vidas, les dijo esto. Mateo 6:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego aclara Jesús: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar. Jesús los está llamando a fortalecer su vida espiritual. Dice: para que no entréis en tentación. Esa parte espiritual de tu vida está dispuesta a buscar a Dios, a obedecer a Dios, a agradar a Dios, pero la carne es débil. ¿Cómo le podemos hacer tú y yo para que esa debilidad de nuestra carne no nos arrastre a la tentación? Hay que fortalecer la parte espiritual en nuestras vidas. Estas palabras de Jesús nos enseñan que estar espiritualmente fuerte, aunque no nos exenta de ser tentados, sí nos da más posibilidades de vencer la tentación. Amigo, si tú eres de los que cae en la tentación tiro por viaje, no hay tentación que no llegue a tu vida que no caigas en ella. Caes cuando te invitan a pistear, cae cuando te invitan a tantas cosas que nos pueden invitar. Si tú eres de los que caen en la tentación tiro por viaje, pregúntate: ¿cómo anda mi vida espiritual? ¿Cómo anda mi vida de oración? ¿Cómo anda mi vida en la palabra? ¿Cómo anda mi vida en el ayuno?
Y si tú dices, la verdad es que no oro nunca, no leo la palabra nunca, no ayuno nunca, mi vida espiritual es un desastre, eso explica por qué razón frecuentemente caes en la tentación y vives constantemente dominado por la culpa, por la vergüenza, por el temor, y te sientes indigno de acercarte a Dios y de pedirle las cosas que necesitas. ¿Quieres vencer la tentación? Fortalece tu vida espiritual. Fortalece tu vida espiritual. Jesús enfrentó la tentación lleno del Espíritu Santo, estando en obediencia y apartándose para ayunar. Fortaleza espiritual. Número 2. ¿Cómo podemos soportar la tentación y así ser más como Cristo? En segundo lugar, manteniéndonos fortalecidos en la palabra de Dios. Hombres, la palabra de Dios no es para escucharla esporádicamente cada vez que te congregas, por allá a la larga. La palabra de Dios es para deleitarnos en ella cada día. Ahora, si no sabes leerla, léela conmigo. No tienes que leerla solo. Todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana yo leo la Biblia. No, pues soy malo para madrugar. Ahí se queda. Búscame en YouTube, búscame en Facebook, búscame en Spotify y lee la Biblia conmigo todos los días. Si no sabes leerla solo. La palabra de Dios debe saturar nuestra mente. La palabra de Dios debe saturar nuestro corazón para que cuando la tentación llegue, tú tengas un arsenal de la palabra en tu mente, en tu corazón y en tu boca, igual que Jesús, y podamos resistir al enemigo. Jesús resistió la tentación por la palabra de Dios que había en él. Fíjate, te voy a leer 3 fragmentos de la Escritura que hablan de las respuestas que Jesús le dio a Satanás en el momento que vino a tentarlo. Lucas 4:4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio 8:3. Jesús lo tenía presente. Lucas 4:48, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso en el Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Otro fragmento, Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. En otras palabras, Jesús tenía un arsenal de la palabra de Dios en su mente, en su corazón y en su boca, con lo cual pudo contrarrestar la tentación del enemigo. Y así como estas palabras le fueron dichas al pueblo de Israel antes de que ingresara en la tierra prometida, Jesús estaba considerando estas palabras antes de entrar en su ministerio público. Jesús sabía que su ministerio estaba a punto de empezar y fue y se apartó unos días para ayunar, para estar con el Padre Celestial. Y es muy posible que la meditación de la palabra de Dios que tenía Jesús en ese tiempo eran precisamente Deuteronomio capítulo 6 al 8. Recordando lo que el Padre le dijo al pueblo de Israel antes de que entrara el pueblo de Israel en la tierra prometida, y Jesús pensando, yo estoy a punto de entrar en una nueva etapa de mi vida, voy a empezar mi ministerio público, necesito fortalecerme, y tenía la palabra de Dios tan fresca en la mente, en el corazón, en la boca, que cuando llegó Satanás a tentarlo, él tenía un arsenal con que contestar. El problema de muchos hombres que caen en la tentación del orgullo, por ejemplo, o de buscar la validación mediante la fanfarronería, o de tratar de suplir sus necesidades físicas con los recursos del pecado, etc. El problema de muchos hombres que caen en la tentación es que no están saturados de la palabra. Están saturados de trabajo. Están saturados de otras cosas en su mente,
pero no de la palabra de Dios. Están saturados de problemas, están saturados de trabajo, están saturados de preocupaciones, están saturados de temores, pero no están saturados de la palabra de Dios. Por eso caen, vez tras vez tras vez. ¿Cómo podemos soportar la tentación así como Cristo? 1, fortalécete espiritualmente. 2, fortalécete en la palabra. Y número 3, ¿cómo podemos soportar la tentación así como Cristo? Manteniéndonos fortalecidos en la comunión. Familia, la comunión con otros es un suministro muy poderoso de estabilidad emocional y anímica que se requiere para vencer las tentaciones cuando llegan en ese momento en tu vida y en la mía donde necesitamos ser validados, afirmados, o cuando estamos pasando por depresión, desánimo o soledad. La comunión con otros nos suministra esa dosis de fortaleza anímica que necesitamos para vencer. Sentirnos acompañados de hombres de Dios en momentos críticos de nuestra vida nos va a suministrar paz y a la vez nos va a hacer sentir responsables para rendir cuentas ante aquella gente que nosotros amamos. Familia querida, la comunión es un suministro de fortaleza poderosísimo para enfrentar y vencer las tentaciones. Precisamente por eso Satanás te quiere solo, aislado. Porque si estás solo y aislado y no tienes comunión con nadie, eres presa fácil del enemigo. Pero cuando tú estás conectado con tu familia en Dios, con tus hermanos en la fe, esa comunión te está suministrando constantemente fortaleza, fe, esperanza, ánimo, validación, inspiración, afirmación. Pero vamos a revisar un episodio al final del ministerio de Jesús. Él está teniendo la última cena con sus discípulos y entre todas las cosas que Jesús habló con ellos, les dijo lo siguiente. Lucas 22:28 dice Jesús a sus discípulos, les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estas palabras denotan gratitud, denotan agradecimiento, amistad. ¿Quién estuvo con Jesús en sus pruebas? Según lo que dice aquí, sus discípulos. Aquí Jesús con esto está haciendo referencia a otros momentos de prueba que tuvo Jesús, porque lo que leímos al principio notamos claramente que Jesús estaba solo. Eso quiere decir que Jesús fue probado en más ocasiones. Pero en esos otros momentos en los que Jesús fue probado, no estuvo solo. Sus discípulos estaban con él. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién estuvo contigo cuando caíste en la tentación? ¿Con aquella mujer? ¿O con aquella adicción? ¿O con aquella inclinación tuya que nadie sabe? ¿Quién estuvo contigo allí? Quizá estabas solo. Por eso caíste. Esa misma noche que Jesús tiene esa cena con sus amigos y que les agradece su compañía en los momentos de prueba, Jesús le dijo a Pedro lo siguiente. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a enfrentar un momento crucial en su vida. Jesús sabía que Pedro iba a estar bajo ataque en algunos momentos más. ¿Qué le dijo Jesús? Estoy orando por ti. He rogado por ti que tu fe no falte.
Y con esa simple declaración le estaba dando la oportunidad a Pedro de que abriera su corazón. Pero Pedro no lo hizo. Ocultó la debilidad que sentía y prefirió fingir una fortaleza que no tenía. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que cayó en la tentación de negar a Jesús, y no cayó una vez ni dos veces, cayó 3 veces. Eso significa que tú y yo podemos tener amigos que se preocupan por nosotros, que oran por nosotros. Pero si tú y yo no somos capaces de abrir el corazón con ellos, si no somos capaces de aceptar la ayuda que nos brindan, haz de cuenta que no los tuviéramos. Esa misma noche, Jesús pasó por un momento de estrés extremo. ¿Qué hizo Jesús para enfrentarlo? Mateo 26, versículos 37 al 39 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse, es decir, comenzó a manifestar lo triste que se sentía y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La diferencia entre Jesús y Pedro es que Pedro prefirió fingir una fortaleza que no tenía en lugar de reconocer la fragilidad que sentía. Pero nosotros estamos viendo aquí a Jesús siendo honesto, reconociendo que se siente triste, que se siente frágil, que se siente angustiado. Tiene 3 buenos amigos en quienes confía, les abre su corazón, les pide que oren por él. Esto nos enseña que la comunión cristiana es uno de los recursos más poderosos que tú y yo tenemos a la hora de enfrentar la tentación. Tener comunión con otros es mucho más que reunirnos para divertirnos, reírnos, agarrar cura. Tener comunión con otros es mucho más que reunirnos para platicar de la pelea de Chávez contra Jake Paul. Tener comunión con otros es mucho más profundo que nada más reunirnos a divertirnos, a ver un partido de fútbol. Es un asunto más profundo. Tener comunión con otros es amistad sincera, es compromiso emocional y espiritual con otros, es abrir el corazón, es confesar nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Tener comunión con otros es mostrarnos vulnerables ante aquellos que no van a utilizar nuestras historias en nuestra contra, sino que van a orar por nosotros cuando más lo necesitamos. Eso es tener comunión con otros. Yo quiero terminar con una nota para los padres. Papás, es importante que formemos a nuestros hijos para vencer la tentación, no para caer en ella. Enseñémosle a nuestros hijos que no siempre vamos a tener todo lo que queremos, que no siempre vamos a obtener todo lo que quisiéramos en el momento que quisiéramos, que hay momentos donde nos vamos a tener que privar de ciertas experiencias. Y cuando le enseñemos a nuestros hijos a ser abnegados, a frenar sus impulsos, a dominar sus tendencias, desde pequeños, les estamos dando una lección que cuando venga el enemigo a tentarlos, ellos entiendan: no tengo por qué hacerlo, puedo esperar. Enseñémosle a nuestros hijos estos 3 principios. Hay que ser fuertes espiritualmente, hay que ser fuertes en la palabra, hay que ser fuertes en la comunión. Familia, el enemigo quiere descalificarnos antes de que empiece el juego. Así como Satanás quería descalificar a Jesús antes de empezar su ministerio público. No le demos ese gusto. La bienaventuranza no está en caer en la tentación. La bienaventuranza está en soportarla.
Por eso nuestra verdad central el día de hoy es: el varón que soporta la tentación es bienaventurado. Ahora, si caíste, levántate y síguele. Confiesa tus pecados, levántate en fe, sigue adelante, porque la carrera es larga, porque el largo camino te resta, porque te falta mucho caminar todavía. Levántate, no te quedes en el suelo, no te quedes llorando tus derrotas. Si has caído, levántate y síguele. Pero si no has caído, fortalécete. Fortalece tu vida espiritual, fortalécete en la palabra, fortalécete en la comunión, para que no caigas, para que te mantengas siendo ese padre íntegro que tiene autoridad moral y espiritual para hablar con sus hijos, siendo ese esposo firme, íntegro, que tiene la capacidad de hablar de frente con su esposa y estabilizarla y calmarla cuando viene el enemigo a atormentarla. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjenme orar por ustedes. Padre Santo, te doy tantas gracias por tu palabra. Tu palabra que viene a inspirarnos, a motivarnos, a desafiarnos, pero también viene a confrontarnos y a alimentarnos. Señor, tú eres nuestro ejemplo, nuestro modelo de hombre. Queremos ser como tú. Y así como tú venciste la tentación, nosotros también la queremos vencer. Fortalécenos para no caer. Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Familia, les invito a levantar sus manos a todo mundo en este momento. Levanta tus dos manos lo más alto que puedas. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi congregación el día de hoy y te pido que sean fortalecidos en tu palabra, fortalecidos en su comunión contigo, fortalecidos en su comunión con otros hermanos en la fe, para que no sean vencidos de lo malo, sino que venzan con el bien el mal. Llena a tus hijos con tu bendita presencia y permíteles vencer toda tentación que el enemigo traiga sobre sus vidas, todo recurso de tentación que el enemigo quiera utilizar contra ellos. Dales la capacidad de vencerlo en el nombre de Jesús. Y así como estás, hermano, hermana, con las manos levantadas, dile: Dios mío, fortaléceme. Quiero estar fortalecido en ti. Quiero estar fortalecido en tu palabra. Quiero estar fortalecido en la comunión. Quiero mantenerme fiel a ti, caminando contigo, en el nombre de Jesús. Amén.